Hoy nos encontramos en el día 15 de nuestro viaje, un reto de desintoxicación digital que nos ha llevado a cuestionar y a reevaluar la manera en que interactuamos con la tecnología en nuestro día a día. En este punto intermedio, es esencial hacer una pausa y reflexionar sobre los cambios que hemos experimentado hasta ahora, así como sobre aquellos que aún deseamos implementar en nuestras vidas. La tecnología, en su esencia, fue creada para facilitarnos la vida, para abrirnos puertas hacia el conocimiento y conectarnos con personas de todas partes del mundo. Sin embargo, como con cualquier herramienta poderosa, el cómo la utilizamos determina si su impacto en nuestras vidas será positivo o negativo. Hemos llegado a un punto en el que, sin darnos cuenta, permitimos que nuestros dispositivos dicten el ritmo de nuestros días, que consuman nuestra atención y tiempo, a menudo a expensas de nuestras relaciones personales, nuestra salud mental y nuestro crecimiento personal. Antes de sumergirnos en los consejos prácticos, quiero que reflexionemos sobre algo fundamental: el valor del tiempo. Nuestro tiempo es nuestro recurso más preciado. Una vez gastado, es imposible recuperarlo. Cada minuto que pasamos desplazándonos sin rumbo por las redes sociales, cada hora que dejamos escapar atrapados en el ciclo sin fin de notificaciones, es un minuto, una hora que no estamos invirtiendo en nosotros mismos, en nuestras pasiones, en las personas que amamos. Vivimos en una era donde la inmediatez de la información y la constante conexión parecen virtudes, pero ¿a qué costo? El bombardeo de estímulos a los que nos sometemos diariamente puede llevarnos a un estado de sobrecarga informativa, donde nuestra capacidad de concentración y, más importante aún, nuestra habilidad para disfrutar de los momentos presentes se ven gravemente afectadas. La paradoja de nuestra era digital es que, en nuestro intento de estar conectados con todo y con todos, a menudo terminamos desconectándonos de lo más esencial: nuestra esencia, nuestros deseos más profundos y aquellos a quienes amamos. Reflexionemos por un momento sobre la calidad de las interacciones que mantenemos en las redes sociales. ¿Pueden realmente compararse con la riqueza y profundidad de una conversación cara a cara, donde no solo intercambiamos palabras, sino que compartimos miradas, expresiones y silencio? La tecnología, por avanzada que sea, no puede replicar la calidez de un abrazo, la energía de una sonrisa genuina o el consuelo de un gesto de comprensión. Además, el constante flujo de información y la necesidad de estar siempre actualizados puede llevarnos a una comparación constante con la vida de los demás, alimentando sentimientos de insuficiencia, envidia y, en algunos casos, soledad. Este ciclo de comparación y descontento solo sirve para distraernos de nuestro propio viaje de crecimiento personal y de la búsqueda de lo que realmente nos hace felices y nos da sentido. Es crucial entonces hacer una pausa y preguntarnos: ¿estamos viviendo de acuerdo a nuestros valores y aspiraciones, o estamos simplemente siguiendo el guión que la sociedad digital ha escrito para nosotros? ¿Estamos construyendo relaciones significativas y duraderas, o nos estamos conformando con conexiones superficiales alimentadas por la cantidad de me gusta y comentarios? La respuesta a estas preguntas puede ser desconcertante, pero también liberadora, ya que nos da la clave para recuperar el control sobre nuestras vidas digitales y, por ende, sobre nuestro bienestar emocional y espiritual. Antes de pasar a los consejos prácticos, permíteme reiterar la importancia de este momento de reflexión. Es un compromiso profundo con nosotros mismos, un primer paso hacia la redefinición de nuestras prioridades y hacia la construcción de una vida que refleje verdaderamente quiénes somos y qué deseamos ser. Ahora, estamos listos para explorar los 5 consejos esenciales que nos guiarán en el resto de nuestro viaje de desintoxicación digital. Empezamos. 1. Establece límites claros. Define horarios específicos durante el día en los que te permitirás usar ciertas aplicaciones o dispositivos. Fuera de esos horarios, comprométete a mantener esos dispositivos apagados o fuera de tu alcance. Esto te ayudará a ser más consciente de cuánto tiempo pasas en línea y a dedicar más tiempo a actividades fuera de la pantalla. 2.
Crea rituales sin tecnología. Integra en tu rutina diaria actividades que no requieran el uso de dispositivos electrónicos. Esto puede ser desde leer un libro en papel, meditar, practicar un deporte, o simplemente disfrutar de una caminata al aire libre. Estos rituales te proporcionarán un espacio para desconectar, reducir el estrés y reconectar contigo mismo y con el mundo que te rodea. 3. Redescubre el arte de la comunicación cara a cara. En un mundo dominado por los mensajes de texto y las redes sociales, es fácil olvidar el valor de una conversación cara a cara. Haz un esfuerzo consciente por pasar más tiempo con amigos y familiares en persona, sin la interferencia de pantallas. Estas interacciones enriquecerán tus relaciones y te recordarán la importancia de la conexión humana. 4. Cultiva hobbies que limiten tu exposición a la tecnología. Encuentra pasatiempos o aficiones que te apasionen y que te mantengan alejado de las pantallas. Ya sea que te inclines por la pintura, la escritura, el jardín o cualquier otra actividad. Estos hobbies no solo reducirán tu dependencia de la tecnología, sino que también fomentarán tu creatividad y te proporcionarán una fuente de satisfacción y orgullo personal. 5. Practica la gratitud y la reflexión. Dedica tiempo cada día para reflexionar sobre las cosas por las cuales estás agradecido, preferiblemente escribiéndolas en un diario. Este hábito te ayudará a centrarte en lo positivo de tu vida y a reducir la necesidad de buscar validación o distracción en las redes sociales. Recuerda, el objetivo de este reto no es demonizar la tecnología, sino aprender a usarla de manera que enriquezca nuestras vidas sin dominarlas. A medida que continuamos en este viaje, te invito a suscribirte al canal para más consejos, dale un me gusta si te ha gustado, y sobre todo también comentarme lo que pensáis sobre este tema, y si estáis haciendo alguno de los retos. Te espero mañana para el siguiente reto que vendrá. Hasta mañana, amigos.